Bueno, retomamos. A ver quién falta. Entonces estábamos. Estábamos viendo esto, que es cómo el Classless Routing soporta la sumarización de rutas. Entonces, teníamos que estábamos viendo la tabla de ruteo en este router, donde tenemos la ruta directa a esta red y tenemos dos rutas indirectas, una a esta red y otra a esta red. Las dos rutas indirectas pasando por este próximo salto. Y entonces estas dos rutas las podíamos colapsar en una ruta. Ahora, obviamente, podemos entonces reducir la cantidad de rutas en este router, pero no significa que hagamos el mismo proceso exactamente igual acá, porque acá las dos rutas no coinciden, porque una sale por una interfaz y la otra por la otra. Es decir, que siempre las rutas cuando se sumarizan tienen que tener exactamente la misma interfaz y el mismo next hop. Si no, no son sumarizables. ¿Cuál es, digamos, cuál es la ventaja de poder sumarizar rutas? Es que se pueden seguir reduciendo la cantidad de rutas en la tabla. Imagínense que este sea un router de core de internet. Y esto no son subredes donde hay host, sino que son, digamos, toda la red de internet de distintos países. Entonces, digamos, la gran ventaja de poder sumarizar es que yo puedo ir colapsando. Si yo, en función de los países y en función de las regiones, voy asociando netblocks que son contiguos, yo puedo entonces simplificar las tablas de ruteo en los core, digamos, colapsando todas las rutas que me llevan a un determinado país o determinada región en una única ruta. Es más, puede ser un único netblock con más de una ruta, es decir, suponiendo que hubiese forma de llegar a esos destinos por otro camino. ¿Ah? Es decir, que la sumarización de rutas, el classless routing, se inventó para poder escalar la solución de networking con IP, y esto, digamos, es lo que se inventó allá en los años 90 para justamente poder, digamos, superar la barrera de los cientos de millones de hosts a hoy tenemos miles de millones de hosts y podemos seguir creciendo incluso con versión 4, como es el caso este del Internet Protocol, que tiene un espacio de direcciones limitado a 32 bits. ¿Alguna pregunta? No. Bueno, entonces estuvimos viendo ruteo, vimos el ruteo classful, el ruteo classless, entendimos cómo el ruteo classful solo soporta subnetting de máscara de longitud fija, vimos cómo el classless routing soporta subnetting de máscara fija y de máscara variable, y también soporta lo que se llama sumarización o agregación de rutas. Entonces, ahora lo que vamos a seguir viendo son otros aspectos del protocolo IP. Entonces, repasemos un poco cuál es el header de IP versión 4. Entonces, además del campo de versión, donde dice 4 o diría 6 en el caso de IPv6, el header length, que en 4 bits codifica cuántas palabras de 32 bits tiene el header. Entonces, el header mínimo tiene 5 palabras de 32 bits, es decir, 5 por 4, 20 octetos. Es decir, que el header de IP tiene un, digamos, un tamaño mínimo de 20 octetos y uno máximo de
15 por 4 daría 60 octetos. Después, por ejemplo, tenemos esto que es el type of service. Esto se usa para etiquetar los datagramas y poder soportar distintos tipos de clases de servicio para distintos tipos de tráfico. Esto lo vamos a ver más adelante, un poco. El total length. ¿Cuántos bits usamos para el total length? Es una pregunta, ¿eh? ¿Y nadie está atento? ¿Escucharon? Sí. 16. 16. Significa que si está expresado en octetos, ¿cuántos octetos puede tener el datagrama IP? ¿Cómo que se me cortó ahí? Es decir, si el total length está expresado en 16 bits, ¿qué tamaño máximo puede tener el datagrama IP? Y habría que hacer la cuenta. Es decir, 2 a la O sea, 16, ¿cuánto es? 2 a la 8 es 256. Así que sería 2 a la 16 sería 2 a la 8 por 2 a la 8. Es decir, 256 por 256, eso da 64K, ¿no? Ese es 65.536. Exacto. Es decir, que ese es el tamaño máximo teórico de un datagrama IP. Ahora, si dentro de un datagrama IP yo puedo, por ejemplo, meter o un datagrama UDP o un segmento TCP, sería de ¿cuánto? De 65.000 y pico menos los 20 del header, ¿no? ¿Y qué pasa si yo digo, quiero mandar un mensaje UDP de 60.000 bytes? ¿Cómo se hace para que eso llegue a destino? Se fragmenta. Se fragmenta, es decir, que la fragmentación, que vamos a ver justamente hoy más adelante, no solo sirve para poder enviar un datagrama IP que es más grande que el MTU del próximo salto, digamos, sino que además permite enviar un mensaje, es decir, permite enviar un payload que es mucho mayor que el MTU de la interfaz del host desde el cual se envía el datagrama. Es decir, que ya de por sí, antes de salir a la red, el datagrama puede salir fragmentado. ¿Tá? Y obviamente se reensamblará en el destino final. Pero significa que el payload de IP puede ser bastante grande, ¿eh? Es decir, hasta 65.000 y algo, ¿no? Es decir, menos los 20 del header. Bueno, todo lo que tiene que ver con fragmentación está asociado a esto, ID, flags, fragment offset. Entonces, ahora cuando veamos fragmentación, los vamos a repasar, estos campos. Acá hay un campo que se llama time to live. Entonces, el campo time to live es el que dice cuántos saltos puede recorrer el datagrama hasta llegar a su destino. Cada vez que el datagrama sea recibido en un router, antes de reenviarlo, el router le decrementa el time to live.
Si el time to live llega a 0, el datagrama es descartado. ¿Está? Entonces, ¿para qué puede servir el time to live? ¿Para qué les parece que puede servir el time to live? Ahí contestó Juan por el chat, Ah, está. para que no se congestione la red. A ver. No, igual por audio no creo que haya problema. A ver, no sé por qué. Ahí está. Pasa que no veo. Para saber si está vivo por cuánto tiempo un paquete, digamos. O sea, si pasó ese tiempo. Que no es tiempo. En realidad está mal llamado time to live. En realidad es hops to live, digamos. Entiendo, sí. Lo que pasa es que originalmente le habían puesto time. Es más, habían dicho que era cantidad de segundos o saltos que podía vivir en la red. Pero en realidad, un datagrama, si tarda más de un segundo en llegar al otro destino, es un desastre. Me imagino, sí. Es un montón. Sí. A ver, no sé por qué no veo el... Mandó algún tipo de mensaje escrito. Sí, dice, para que no se congestione la red y para que no se quede dando vueltas en la red. Eso es lo que puso. Ah, ese es lo que contesta él. Sí, lo que pasa es que no veo por qué. A ver, voy a probar de parar esto. Claro, yo recién ahora puedo abrir esto donde está la conversación y, sí, por un lado, Juan Pablo Quiroga, que contesta que para que no se congestione la red, y Matías para que no se quede dando vueltas en la red. ¿Ah? Entonces, vamos a volver a la presentación. Es esta. Entonces, sí, es decir, para que no se quede dando vueltas en la red, ¿cuándo se podría quedar dando vueltas? Cuando están mal configuradas las rutas y, por ejemplo, hay ruta default que apunta a uno y ese apunta a otro y ese otro apunta al primero. Entonces, si hay un destino que no está claramente identificado cómo llegar, podría quedar algún datagrama girando entre dos o más routers que se pasan el datagrama de uno al otro. Si eso sucediera, a medida que van saltando de uno al otro, se va decrementando el time to live y cuando llega a 0, el datagrama sería descartado. Bueno, entonces, esa es una explicación. La otra es que uno podría configurar, al enviar el datagrama a la red, a propósito, cuánto tiempo, es decir, cuántos saltos quisiera que ese datagrama viva en la red, sobre todo para poder identificar por dónde fue pasando el datagrama. Eso lo vamos a ver cuando analicemos la aplicación, digamos, de traceroute. El otro campo interesante de analizar es el campo protocol. En el campo time to live, si yo tengo 8 bits, significa que ¿cuántos saltos puedo atravesar? O 56. 256, es decir, que ese es el máximo de saltos. No me escriban por notas porque cuando yo estoy compartiendo, se ve que el Zoom no me ofrece la posibilidad de mostrar lo que ustedes me manden por texto. Al menos no lo veo
A ver, Si no, los que tenemos audio te decimos si alguno escribe por el chat. exacto, si alguien escribe me lo retransmiten. Entonces, el time to live, en realidad, máximo es de 2.55. ¿tá? Pero en realidad la aplicación que envía los datos es la que puede pedir con qué time to live salgan los datagramas. Si no lo pide, el sistema operativo tiene un time to live por defecto, para que todos los datagramas salgan con ese time to live. Por otra parte, hay un campo que se llama protocol, que tiene 8 bits también. Ese campo es un campo que si tiene 8 bits, también puede tener de 0 a 255 valores. ¿tá? Y ese campo, protocol, indica, en función del número, indica cuál es el protocolo que está encapsulado en el payload del datagrama. Entonces, el datagrama IP típicamente puede contener, ya vamos a ver, por ejemplo, mensajes UDP, segmentos TCP, mensajes ICMP y otros protocolos que viajan encapsulados en IP. También puede contener un protocolo IP adentro de IP para hacer tunneling. Entonces, por ejemplo, si mal no recuerdo, cuando en este campo hay un 4 es IP en IP, y cuando hay un 6, si mal no recuerdo, es ICMP, y después los números de protocolo para UDP y TCP no me los acuerdo, pero es fácil porque ustedes googlean y van a encontrar la lista de protocol numbers que dicen con qué números se identifican los protocolos que viajan encapsulados dentro de IP. Después hay un header checksum. Entonces, el checksum sirve para detectar errores, pero detecta errores solo del header, no detecta errores de todo el payload de atrás. Con lo cual, lo único que hace, digamos, cada una de las entidades IP que recibe un datagrama es se fija si el header es confiable. Si el header es confiable, digamos, rutea en función de ese header. Si el header ya tuvo un error, lo descarta. Y bueno, como ya habíamos visto, fíjense, tenemos la source address de 32 bits y la destination address. Recuerden que la más importante, en realidad la destination address, porque en función de la destination address se hace el ruteo. ¿tá? Es un destination address base routing, el DIP. ¿Se podría hacer un ruteo basado en más cosas que la destination address? Sí, en ese caso se habla de policy based routing. El policy based routing rutea no solo en función de la dirección destino, sino que puede rutear en función del type of service, por ejemplo, o de algunos flags, o del source address, o del protocolo incluso. Es decir, que el policy based routing es un ruteo basado en mucha más información del header que la información estricta de la destination address. Bueno, acá simplemente aclaración de cantidad de bits por cada uno de los campos del header. Creo que no hay ningún detalle que me haya olvidado. Tal vez lo que acá arriba decía flags, acá lo tienen un poco abierto, y entonces tienen un bit para don't fragment, lo vamos a ver ahora en fragmentación, y un bit para indicar si hay más fragmentos o no. Cuando este bit de more fragment está en 0, significa que es el último fragmento, y cuando está en 1, significa que hay más fragmentos. Y cuando este bit de don't fragment está en 0, significa que el datagrama puede ser fragmentado, y si está en 1, significa que no puede ser fragmentado.
Bueno, los detalles de fragmentación los vamos a ver en unos minutos. ¿Qué otro dato interesante para recalcar al analizar el header? Bueno, ya analizamos casi todo. Bueno, acá está, perdón, ICMP es el valor 1, no es el 6. El 6 es TCP y el 17 es UDP. Bueno, el IP en IP es 0, es decir, que cuando viaja IP dentro de IP, perdón, no 0, es 4. Cuando viaja IP dentro de IP es 4. IP en C, con el protocolo IP en 0, no me acuerdo bien en qué casos se utiliza. Eso me queda la duda. Bueno, entonces hasta ahora vimos bastante en detalle el tema de direccionamiento, bastante en detalle el tema de ruteo y algunos aspectos adicionales al interpretar un poco el header, lo que contiene. Ahora vamos a ver el mecanismo de fragmentado y reensamblado. Entonces, ¿por qué fragmentar? Es decir, el datagrama IP puede tener un tamaño máximo de 64 KB o kilooctetos. ¿Ah? IP es un todoterreno, es decir, puede viajar sobre distintas tecnologías de LAN y WAN con distintos Maximum Transfer Units. Entonces, es necesario fragmentar para que los datagramas puedan atravesar las distintas redes LAN y WAN, más allá de cuál sea el MTU en cada una de ellas, y también para poder transmitir mensajes de un tamaño mayor que el soportado por la red. Por ejemplo, típicamente el MTU en Ethernet es 1500 bytes. Entonces, si yo tengo un datagrama UDP que viaja encapsulado en un datagrama IP y ese datagrama UDP, por ejemplo, tiene un tamaño de algunos miles de octetos, por ejemplo, 2 kilobytes, más los 20 bytes, es decir, indudablemente es más que 1500 bytes de Ethernet. Entonces, vamos a tener que fragmentar. Pero también si, por ejemplo, tenemos una red de Ethernet y después tenemos enlaces o redes WAN con un MTU menor que 1500, también vamos a tener que fragmentar. Entonces, ¿cuándo se fragmenta? Se fragmenta cuando el datagrama tiene una longitud mayor que el MTU de la red por la cual se debe realizar el forwarding IP. Por ejemplo, ¿esto es antes o después del ruteo? Nosotros vimos el algoritmo de ruteo. El algoritmo de ruteo, imaginemos un router con 10 interfaces diferentes, cada una con un MTU diferente. ¿En qué momento hay que fragmentar? ¿Antes de rutear o después de rutear? ¿Alguno está enviando algo por texto? Antes, Pero si fragmentas antes, ¿con qué MTU vas a fragmentar? ¿En función de qué MTU vas a fragmentar? claro, no sabes todavía. Es decir, imagínate, vos recibís en un router un datagrama. Lo recibiste por una interfaz que tenía un MTU, por ejemplo, de 1000. Y ahora tenés que reenviar, pero tenés 10 interfaces distintas por las cuales podrías enviar. Algunas tienen MTU 1500, otras 1000, otras 500. Hasta que no sepas por qué interfaz tenés que reenviar, no sabés con qué MTU vas a tener que fragmentar y si es que vas a tener que fragmentar. ¿Ah? Está bien. Entonces, ¿quién fragmenta? La fragmentación puede producirse tanto en el host origen como en cualquier sistema intermediario. ¿Se entiende, no? Es decir, si yo ya desde el origen tengo un datagrama IP que contiene un payload que es muy grande, mucho mayor que los 1500 bytes de Ethernet, voy a tener que fragmentar ya en el origen.
Ahora, sí, hay que reensamblar. En realidad el reensamblado de un datagrama fragmentado se realiza únicamente en el host destino. Esto yo lo había nombrado la otra vez y había explicado que la razón de ser de esto es que si tuviésemos que reensamblar en cada salto, eso recargaría mucho a los sistemas intermedios, a los routers, porque tendrían que tal vez reensamblar para después volver a fragmentar. Entonces, una vez que se fragmenta, se hace el forwarding sin reensamblar. Si hace falta, se vuelve a fragmentar. Por ejemplo, supongamos que en una primera etapa hubo que fragmentar todo a 1500. Pero después, como pasa por un MTU de 1000, hay que fragmentar todo a 1000. Obviamente, los fragmentos que valían 1500 se van a fragmentar en dos fragmentos, uno de 1000 y uno de 500. Y si después de ese enlace viene un enlace de 700, los fragmentos de 1000 se van a fragmentar en uno de 700 y uno de 300, pero los de 500 no se van a fragmentar. ¿Se entiende cómo se va produciendo la fragmentación a medida que los datagramas van pasando aguas abajo hacia el destino final? Sí, sí, sí. Ahora, cuando el destino empieza a recibir los fragmentos, supongamos que de un datagrama original, supongamos un datagrama original de 5000 bytes, se fragmentó en 4 fragmentos de 1500, es decir, 3 de 1500 y uno de 500. A su vez, después se volvió a fragmentar. Al final quedaron como 10, 12 fragmentos distintos de distintos tamaños. La idea es que esos fragmentos son datagramas también, es decir, que un datagrama se fragmenta en datagramas. Cuando el destino final recibe esos 10, 12 fragmentos, tiene que reensamblar todo en el datagrama original. Bueno, cuando recibe el primer fragmento, no importa si es el primero, el del medio o el último, cuando recibe el primer fragmento de todo ese, digamos, conjunto de fragmentos, inicializa un timer que se llama reassembly timer. Si dicho timer expira antes que todos los fragmentos hayan sido recibidos, descartará todos los fragmentos. Esto también es algo importante. Imagínense que el datagrama original no se fragmentó. Si en el camino, por algún problema de ruido, ese datagrama fue corrompido, se le cambió algún bit por ruido, hay que descartarlo. Si ese datagrama tuvo que ser fragmentado y el ruido alteró uno de los fragmentos, y bueno, en definitiva, equivale a descartar todo el datagrama original. Porque no se le puede pedir a la capa de arriba que reenvíe todo, digamos, que pida la retransmisión de un fragmento, porque además no sabe cuál es el fragmento que se perdió. O para saberlo es muy complicado y habría que alterar mucho las reglas de independencia de capas. Recuerden que el IP no hace retransmisiones, solo hace direccionamiento, ruteo y fragmentación, no hace control de errores con detección de errores y retransmisión frente a los errores. Entonces, ¿cómo se fragmenta? Se utilizan, por un lado, el fragment offset y por el otro lado, el bit de more fragments. Obviamente, ¿qué pasa si el bit de don't fragment está en 1? Recuerden, si está el bit de don't fragment del datagrama está en 1 y hay que fragmentar, lo que se va a hacer es, se va a descartar el datagrama. Y además se va a enviar un mensaje ICMP advirtiendo sobre este hecho. Ahora, suponiendo que el bit de don't fragment está en 0, ¿cómo se fragmenta? Bueno, lo que se hace es,
se fragmenta en función del tamaño original del datagrama. Entonces, el primer fragmento tendrá el offset 0. Después, ahora vamos a ver en detalle esto del offset. Y tendrá, si está fragmentado, el more fragment en 1. Y el último fragmento tendrá el more fragment en 0 y el offset en algún valor distinto de 0. Cualquier fragmento intermediario va a tener un offset distinto de 0 y el more fragment en 1. ¿Cómo sé yo cuando soy un destinatario, es decir, soy el host destino de un datagrama? Cuando me llega un datagrama, ¿cómo puedo saber si el datagrama fue fragmentado o no? Es una pregunta, ¿no? ¿Cómo? Si yo en un host destino o en un router destino, no importa si, digamos, si es un host o es un router, si en el destino, es decir, el destino es cuando el datagrama tiene la dirección de destino que coincide con la dirección de la interfaz de la entidad IP que lo recibe. Entonces, cuando la entidad IP destinataria de un datagrama recibe ese datagrama, ¿cómo sabe que lo tiene o que no lo tiene que reensamblar? Es decir, ¿cómo sabe que no lo tiene que reensamblar? Cuando pregunto cómo sabe que no lo tiene que reensamblar, estoy preguntando cómo sabe que no fue fragmentado. Leyendo el campo de offset. ¿Cómo? Leyendo el campo de offset. ¿Y qué hace? ¿Y cómo sabe? Mm, A ver, traten de poner un poco de lógica. Si el datagrama original no fue fragmentado, significa que el datagrama es el primero y el último fragmento, ¿no? Ahí pusieron en el chat que si el offset es 0 y more fragment es 0, entonces no está fragmentado. Exacto. Es decir, que cuando el offset es 0 y el more fragment está en 0, significa que el datagrama no fue al menos aún fragmentado. Es decir, y si encima es el destino no necesita reensamblarlo porque es el único. ¿Se entiende ahí? Sí. Entonces, otro detalle importante. El offset, si se fijan acá, ¿cuántos bits tiene el offset? Eh, 13. 13. ¿Y cuál es la longitud del datagrama? ¿Qué longitud puede tener el datagrama IP?
o con cuántos bits se puede codificar. No habíamos dicho 64 acá. 64K, es decir, con 16 bits. Sí. Entonces, digamos, lo que significa es que en realidad el offset apunta a los 13 bits más significativos de la posición del primer octeto del fragmento dentro del datagrama original. Esto significa que en realidad los últimos 3 bits no se codifican en el offset. Eso es por cuando inventaron, digamos, el IP, no les alcanzaba CB los bits y pusieron esa condición, que el fragment offset en vez de 16 bits tenga 13 y con eso ganaron 3 bits para los flags, pero significa que el offset apunta a posiciones en el datagrama original, pero múltiplos de 8. Es decir, con los 3 bits menos significativos en 0. Eso, cuando hagan la práctica sobre fragmentación y reensamblado con Nico, y cuando hagan el ejercicio en el parcial, es un detalle, conceptualmente no es grave, pero es un detalle, digamos, que le agrega cierta complejidad a el cálculo de cómo se fragmenta y de qué tamaño son los fragmentos. Porque los fragmentos no pueden empezar en boundaries, es decir, en fronteras cuya dirección de base sea no múltiplo de 8. ¿Me explico? Entonces, si el MTU me permite enviar algunos bytes más, el problema es que voy a tener que enviar un múltiplo de 8. No voy a poder completar el total, digamos, del MTU. Eso, digamos, es algo que van a tener que tener en cuenta a la hora de hacer el ejercicio de fragmentación y reensamblado. Bueno, a ver, intenté. Bueno, entonces, hasta ahora entonces vimos todo lo que fue direccionamiento, ruteo, fragmentación en IP versión 4. Quedan algunos otros temas, por ejemplo, este de direcciones privadas y NAT. La otra vez Claudio había preguntado sobre las direcciones privadas. Entonces, el IP versión 4, allá por los años 90, ya presentaba limitaciones. Es decir que, digamos, los espacios de direcciones ya se estaban agotando y ya no había forma de seguir estirando mucho más digamos, el espacio de direccionamiento de 32 bits que ofrece IP, versión 4. Y entonces, una de los parches fue pensar en esto de las direcciones privadas. Ahora se va a cortar en menos de un minuto, entonces vamos a retomar este tema después del corte. Pero para que vayan pensando, en toda dirección, para poder aplicar direcciones privadas y no tener que seguir gastando direcciones públicas, vamos a ir a un esquema así. Es decir, va a haber una entidad de address translation que va a traducir direcciones privadas en públicas y viceversa.